Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre la cumbre del G7 que se celebra en Canadá y en esa ocasión con la participación de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, seguimos siendo muy dependientes de la economía de los Estados Unidos. Los presidentes mexicanos no han salido de América en lo que va de la administración de Trump. Ninguno ha viajado a Europa, ninguno ha viajado a Asia. No cabe ninguna duda, debería ser momento para reflexión sobre qué pasa con la diversificación. Nos acompaña doctora Liliana Rodríguez Santibáñez, profesora del Tecnológico de Monterrey, para tratar este tema. Bienvenida, Liliana, a este podcast. Gracias, Beata. Hola a todos. Y también Carlos Elizondo. Juntos vamos a intentar profundizar precisamente en este asunto tan importante desde el punto de vista internacional, pero sobre todo desde el punto de vista de México. Liliana, la cumbre empezó este lunes y ya han pasado muchas cosas, la verdad. Entre ellas, el presidente Trump decidió abandonar la cumbre de forma anticipada, pero antes de que profundicemos en varios aspectos de ese foro, de esa plataforma, yo quería preguntarte que nos hables un poco más sobre, qué es la cumbre de G7, para qué sirve en general y, pues, al fin y al cabo, por qué la presidenta decidió ir a esta reunión. Bueno, sí, muchas gracias, Beata. El G7 nació particularmente tras la crisis del petróleo en la década de los 70 y no es un organismo internacional, esto hay que aclararlo muy bien, es un foro, pero es un foro económico de lo más importante porque aglutina a 7 estados industrializados y que tienen como política en común el ser demócratas. Estos estados son particularmente Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón y el Reino Unido. Hay que señalar que también en alguna época se llamó G8 porque participó incluso Rusia. El único hegemón de estos estados, como se observa, es Estados Unidos. Y no es que los demás no sean importantes como potencias económicas, pero hegemón solo Estados Unidos de todos estos, no solamente por la capacidad económica que tiene actualmente, con todas las críticas de una posible recesión en la que entre Estados Unidos y el mundo, sino hegemón también a partir de concepto de capacidad de respuesta rápida militar. Entonces, es sustancial la presencia de Estados Unidos en el G7, sí, un foro que cumple prácticamente 50 años. En Canadá, Alberta, precisamente están celebrando este aniversario, así es que se queda desangelado el foro en el momento en que Trump se levanta de la mesa y no ha aclarado los motivos por los que lo hacen. Macron señaló, por ejemplo, que el abandono de G7 de Trump era por temas de seguridad, precisamente con el tema del conflicto actual de Israel versus Irán, pero cuando iba en el avión, Trump desmintió las declaraciones de Macron. Pero es evidente que sí es una reacción de primer momento este conflicto, considerando que Israel es un gran aliado de los Estados Unidos y juega un papel geopolítico y estratégico como entrada al Oriente Medio, esta parte de Asia, a partir de sus litorales con el Mediterráneo. Entonces, me parece que es importante. El G7 no solamente representa este foro de gran nivel, sino representa más del 50% del Producto Interno Bruto del comercio mundial. Así es que no es un foro nada despreciable, es un marco de negociación importante donde México y otros países que pertenecen al sur global, como por ejemplo la India, Brasil y Corea del Sur, también fueron invitados no porque pertenezcan al G7, sino en todo caso porque fueron invitados como observadores al ser potencias, también hay que decirlo, emergentes o economías emergentes que tienen también intereses económicos y políticos con estos miembros del G7, querida Beata. Sí, es efectivamente, Iliana, como tú bien lo mencionas, es un foro importante que ha perdido probablemente un poco de peso a raíz del surgimiento de otras plataformas, otros foros, pero que sigue siendo el centro de atención y de críticas en muchas ocasiones. Y en ese contexto, la invitación que Mark Carney, el primer ministro de Canadá, hizo a la presidenta Claudia Sheinbaum para participar en este foro, pues ha generado toda una serie de grandes debates aquí en México,
ir o no ir, y al final la presidenta decidió participar en este foro. Yo creo que con razón, aunque las circunstancias han cambiado efectivamente, porque no va a estar ahí el presidente Trump, pero aún así, podríamos reconocerlo claramente, pues hay elementos importantes en ese foro, ¿no? Y hay varias reuniones que la presidenta pues va a tener en esos días. ¿Cómo tú ves la participación de México? ¿Qué puede ganar México a pesar de que los Estados Unidos no están representados ahí en este momento? Bueno, el panorama, hay un panorama, vamos a decir que global. Todos los estados y particularmente México, tras la llegada de Trump y después de la pandemia, pues es evidente que tienen un escenario de incertidumbre. La reelección de Donald Trump invita nuevamente a la doctrina del abandono de las organizaciones internacionales y los grandes foros multilaterales. Trump es un convencido del unilateralismo a partir de su pensamiento pragmático, pero sobre todo nacionalista de derecha de Make America Great Again. Y con un escenario de desaceleración global, tensiones geopolíticas, conflictos en aumento, etcétera, México diseña como respuesta el llamado Plan México. ¿Y cómo entra todo esto, el Plan México, en este foro de G7? Bueno, tras el abandono de Trump a este foro durante la noche, México, a partir del Plan México, podría tratar de encontrar nuevas oportunidades de inversión con estados que estén ahí presentes, pero también, por supuesto, posicionar su agenda migratoria y exponer lo difícil que está resultando para México toda esta hondonada de persecuciones por ahí sí en Estados Unidos, que también es un tema relevante. Puede, por supuesto, posicionar además el tema del comercio entre estos estados, no solamente de inversión, sino por supuesto también la atracción para generar la diversificación que aunque México desde hace años ha intentado este concepto, dado que tenemos 14 tratados de libre comercio con más de 46 estados, donde se ha demostrado que tenemos una gran dependencia, Beata, con Estados Unidos. Se habla, y tú bien sabes, desde el punto de vista de la teoría, autores como Robert Johann y Joseph Nye, en el tema de la interdependencia, que hay una interdependencia compleja, pero es totalmente asimétrica. Y esas asimetrías no nos dejan abandonar que sí seguimos siendo muy dependientes de la economía de los Estados Unidos. México exporta hacia Estados Unidos más del 80% de su comercio. Entonces, la oportunidad del foro de G7 permitiría que las construcciones que ya se tenían de tratados con estos estados y con los que no se tengan, tratar de fomentar acercamientos para comenzar a diversificar de una manera mucho más importante que la que se había tenido en el pasado. Pero también hay que señalar que los costos de esta diversificación son muy altos. No es lo mismo exportar a Estados Unidos y que un buque llegue en 4 días, transporte marítimo, a exportar, por ejemplo, a la India o a Corea del Sur, donde el mismo transporte puede tardar de 1 a 3 meses si es transporte marítimo. El aéreo es improbable, es un transporte verdaderamente caro para el tema de comercio internacional. Es decir, el tema económico es complejo, pero tendríamos una oportunidad, repito, para posicionar temas de la agenda de seguridad, temas de migración, temas de comercio y temas de inversión para que México pueda aprovechar el espacio que tenga con reuniones bilaterales a través de nuestra presidenta, Berta. Yo veo un poco distinto esto, Beata, porque, digamos, el gran atractivo para Claudia Sheinbaum de ir era que estaba Donald Trump, o que iba a estar Donald Trump, y le daba un espacio para conocerlo, menos arriesgado que ir a la Casa Blanca. Había estado preparada esa reunión con la visita del, como bien aclaraste en un tuit, no el subsecretario, sino el vicesecretario del Departamento de Estado, Landau, y creo que visto desde México, parece que Claudia está jugando un papel, o la presidenta está jugando un papel muy importante, pero visto desde el G7, cuando tú ves lo que reporta el New York Times, el Financial Times, la prensa internacional, es un pie de página, porque el grueso de la actividad del G7 va alrededor de la agenda de esos países, de los 7 grandes países, con las características que ya nos explicó muy bien Ileana. Ahora, para mí la pregunta es, la que tú haces, Ileana, pero se puede aprovechar para diversificar, etcétera.
pero mi respuesta es muy distinta a la tuya. Yo creo que no solo Corea del Sur está más lejos que Estados Unidos, sino que prácticamente nada de lo que producimos nos lo comprarían, porque toda la economía mexicana está construida en torno a la complementariedad con la economía de Estados Unidos. Si los coches que México hace no se comprarían en Corea, se compran en Estados Unidos porque están planeados por las plantas que están en México para surtir el mercado de Estados Unidos, ya ves, mundial desde México, pero la razón principal por estar en México es por la cercanía, por la infraestructura existente, por el ecosistema que se creó. Y yo creo que la verdadera pregunta que se tendría que estar haciendo México es no se puede exportar 4 coches más a no sé dónde, sino lo que están haciendo muy bien los canadienses, que es cómo podemos aprovechar esta crisis que representa el que Estados Unidos está dejando de ser un socio confiable, que para Canadá es particularmente traumático porque no solo han sido miembros de un tratado de libre comercio exitoso para las 3 partes, sino que han contribuido a las aventuras bélicas de Estados Unidos, comparten la responsabilidad militar en Europa dentro de la OTAN, tienen una frontera mucho más abierta y permeable y una cercanía cultural que nosotros no tenemos. Y lo que los canadienses están haciendo es decir cómo podemos ser más competitivos, cómo podemos rehacer la economía canadiense, que es una economía pues en la frontera con Estados Unidos, con muchas barreras entre las provincias, cómo podemos conectarlo mejor, cómo podemos agilizar una serie de trámites que complican aprovechar los recursos naturales de Canadá. O sea, están aprovechando para hacer las mejores prácticas posibles para poder compensar la incertidumbre que genera la relación con Estados Unidos, mientras que en México el Plan México que mencionaste de pasada, Ileana, es un objetivo grandotote sin instrumentos claros y ciertamente con un Estado que pretende hacer cosas que ya vemos que no pueden hacer. De hecho, el Plan México asume la hegemonía de las empresas petroleras y la empresa petrolera estatal y la eléctrica CFE, Pemex, CFE respectivamente. En este sentido es violatorio del TEMEC, que ya nos mostraron sus enormes ineficacias. Y aunque está bien en la retórica, pues no hemos visto ni el reglamento de las leyes energéticas y ha habido un avance muy magro porque es un proyecto desde el centro y una visión ideológica y pues con toda la incertidumbre que genera la reforma al Poder Judicial. Entonces, tristemente, yo no veo a México haciendo bien la tarea. Bueno, yo ahí nada más querría puntualizar algo. Yo no subestimaría, Carlos, a Corea del Sur. Corea del Sur es nuestro sexto socio comercial a nivel global. Superamos más de 21,000 millones de dólares de intercambio comercial y como industria líder autopartera que somos en México, nosotros en su larguísima cadena de valor en la industria automotriz, somos grandes proveedores de autopartes que son esenciales para su mercado automotriz, pero no solamente eso, también en la industria agroindustrial y también en el tema de los minerales. Es decir, México sí tiene una interacción relevante con Corea del Sur y puede posicionarse aún más. Repito nuevamente, el gap que se tiene de tratar de diversificar con estos estados presentes hoy día en el G7 como observadores y por supuesto los líderes fundamentales, es posicionar la agenda comercial de México, pero sí también coincido plenamente contigo en que es un gran descalabro el retiro de Trump de este foro, porque la intención primaria de la asistencia de la mandataria era la reunión que sostendrían el 17 de junio a las 3:30 de la tarde, cara a cara, tete a tete, justamente la doctora Sheinbaum y Donald Trump, y esto no ocurrió. ¿Cuál es la posibilidad de un nuevo acercamiento de esta naturaleza o cercanía? Pues si no se propicia una visita oficial a Estados Unidos, porque Trump en este momento ni por asomo lo veo viniendo a México, salvo sus emisarios y representantes. El próximo foro más grande que se avecina es el de la ASEAN en octubre próximo y no estamos seguros que vaya a ir Trump, ni tampoco la doctora Sheinbaum. Entonces, se perdió la oportunidad, sí, pero de lo perdido, pues, ¿qué se puede hacer si ya está allá? Pues aprovechar estos espacios bilaterales con estos otros líderes, generar una alianza más efectiva con Canadá, que es nuestro principal socio comercial junto con Estados Unidos en el TEMEC,
de cara a la revisión, pero coincido plenamente en la parte de que después de que Trump parte, la agenda se nos cae. El Plan México lo menciono porque aunque coincido también en la parte de que faltan los recursos y los insumos para hacerlos efectivos, torna alrededor de ejes que iba a manejar precisamente en la reunión con el propio Trump y que ahora la necesita para visibilizar acciones firmes y de garantía que den certeza a otros socios comerciales de su participación en inversión en México. Se canta mucho, por ejemplo, que está habiendo mucha inversión en México. En realidad lo que está habiendo es mucha reinversión de los capitales que ya estaban. Necesitamos atracción de nuevas inversiones. Canadá, por ejemplo, es estratégico en tema de aeronáutica, que en los últimos años ha hecho grandes inversiones, por ejemplo, en Querétaro. Entonces, bueno, de lo perdido, pues lo que aparezca. Absolutamente, y lo perdido lo que aparezca, aunque sí, el dato que das de Corea es correcto, es muy importante, pero de ese tráfico comercial entre los dos países, Corea nos exporta 23,000, casi 24,000 millones de dólares y nosotros les exportamos 4,000. Esa es la dificultad. México se ha vuelto ensamblador de productos hacia Estados Unidos, se asientan acá, tenemos un gran intercambio, pero no hay mucho que nos puedan comprar, ya están los datos. El reto es cómo nos volvemos más competitivos. Sí, pero Carlos, yo creo que cómo nos volvemos más competitivos, eso debería ser como una, digamos, yo diría, una reflexión general, sin ninguna duda. Yo creo que no dará tiempo durante esa cumbre de G7 hacer esa reflexión dentro de México, aunque hay que hacerla sin duda, debería ser como un elemento más de que cuando desaparece Trump, desaparecen los Estados Unidos, pues se queda un tanto cojo esa mesa o, digamos, ese pastel de la economía mexicana. Pero yo quería regresar a la isla que tú comentaste, Iliana, de que hay que rescatar esta cumbre del G7 para México, en ese sentido, la participación mexicana, y añadir aquí un par de cosas más, precisamente porque no se trata solo de Corea del Sur. De hecho, creo que no estoy segura si Claudia Sheinbaum se reunirá ahí directamente en una reunión bilateral con Corea del Sur. Lo que sí se reunirá con el canciller de Alemania, por ejemplo, ¿no? O sea, con el nuevo canciller de Alemania, Merz, va a haber una reunión bilateral, va a haber una reunión bilateral también con la Unión Europea, con la cual México y Unión Europea pues tienen un acuerdo modernizado, ya prácticamente finalizada la negociación. Solo le falta el impulso de parte de México de que lo acepten. Entonces, yo creo que va a ser un buen momento en la cumbre de G7 para tratar este tema. También va a haber una reunión con la India, con Narendra Modi y, bueno, obviamente Canadá, pues como el que organiza, pero también tiene interés particular el fortalecimiento del espacio de América del Norte. O sea, sí hay elementos que se pueden rescatar, no cabe ninguna duda. Debería ser momento para reflexión sobre qué pasa con la diversificación, que yo creo que es un mito, un tanto un sueño mexicano desde hace mucho tiempo diversificar. Pero que no se logra, pero dentro de lo que, pues, ciertos márgenes que hay, pues hay que aprovecharlo. Tú, no sé cómo tú lo ves, Iliana, en ese contexto de precisamente, pues, otros socios. Me faltaría ahí reunión con Reino Unido, que no sé si va a haber, lo veremos en un par de días seguramente. Sí, hay temas pendientes. En noviembre, por ejemplo, México tiene este foro con el gobierno alemán, un foro sobre economía y energía. Entonces sí pueden haber cosas interesantes de las reuniones que se pueden obtener, pero lo sabemos bien en esta mesa que estos foros son reuniones políticas de alto nivel que apenas logran entablar acercamientos entre líderes, pero toda la agenda particular a detalle se delega a los operadores y a los técnicos de cada rubro. Por eso también la doctora Sheinbaum va acompañada de estrategas para tener conversaciones de otros niveles. Y hay que ver efectivamente si estas conversaciones jalan, porque tenemos, por ejemplo, efectivamente ya la modernización del Tratado de Cooperación Económica con la Unión Europea, conocido coloquialmente como el TELCUEM. Allí se abren grandes oportunidades de inversión, pero tenemos todavía y enfrentamos gaps como es el tema de agrícola, ¿no? El PAC, el famoso Pacto Agrícola de la Unión Europea, genera muchos subsidios que hace poco competitivas nuestras exportaciones agrícolas a aquella unión económica y política. Entonces, sí, no es imposible entablar una agenda que incentive, no digo que acelere, que incentive las cadenas de valor entre la Unión Europea y, por supuesto,
el mercado alemán que son muy importantes, sobre todo, por ejemplo, con Alemania en este foro de energía que va a haber en noviembre, pues de lo que se trata es de inversión, pero en temas de infraestructura en donde México necesita. Nosotros tuvimos una industria de petróleo bastante importante con Pemex, pero Pemex hoy es un elefante blanco que no genera absolutamente ningún valor, y me refiero a valor en términos económicos al Estado mexicano, ni siquiera en la aportación o contribuciones en materia de impuestos. Entonces, me parece que podríamos aprovechar al menos el generar acercamientos para luego generar agendas mucho más específicas en materia regulatoria, en materia de cooperación técnica, donde también los europeos y alemanes nos llevan años luz en temas de infraestructura y temas de tecnología. En temas, por ejemplo, de incentivos a una economía digital, el tema de cambio climático, me referiría, por ejemplo, al tema de energías verdes. Para el 2035, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la expectativa era que a partir de 2035 solo se generasen automóviles eléctricos, lo cual veo distante, pero bueno, la Unión Europea ya ha empezado a hacer el reemplazo de automóviles con combustible con base eléctrica. Ahí tenemos también un aprendizaje por hacer, por realizar. Se puede generar cooperación multilateral. Es difícil, yo sé, pero vamos, es muy corto el tiempo para un día de reuniones de nuestra mandataria. Es una agenda muy ambiciosa la que México requiere para consolidar socios diferenciados de Estados Unidos, sin abandonar, por supuesto, esa sociedad que hoy día mantenemos con Estados Unidos, que es vital para la economía mexicana. Sí, de hecho, a veces me da la sensación de que si vemos la política exterior mexicana durante pues, esos últimos meses, desde octubre, cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia, pues me da la sensación de que todo está como que sometido a las relaciones con los Estados Unidos, y de hecho pues hay varias, yo lo llamo víctimas, en las relaciones internacionales de la política exterior mexicana, de esa estrategia de no irritar a los Estados Unidos, pues de alguna forma profundizando relaciones con otros socios. El caso de la Unión Europea, del acuerdo global, aquí es, yo diría, un gran ejemplo precisamente de cómo no se cierra ese tema, que en México la presidenta o su entorno teme de que cerrar ese tema significaría quizás irritar a los Estados Unidos. Lo mismo pasa en las relaciones con el Reino Unido, donde está en proceso el Tratado de Libre Comercio. Ahora bien, Liliana, esa participación de Claudia Sheinbaum en la cumbre del G7, ¿tú crees que abre una nueva etapa en la política exterior mexicana? ¿En qué sentido lo pregunto? Básicamente hemos visto que la política exterior mexicana y la participación, sobre todo de mandatarios mexicanos, Claudia Sheinbaum, pero también el presidente anterior, pues ha sido bastante escasa en los foros internacionales, ¿no? O sea, han evitado. Si la participación en la G7 abre una nueva etapa, es como romper con la anterior y buscar más, digamos, quizás papel global o más, de forma más, digamos, visible para los demás, o no necesariamente. ¿Cómo tú lo ves? Yo sí creo que es un signo positivo. No creo que abra una nueva etapa, porque México siempre tuvo un activismo importante en la esfera internacional y en estos foros, incluso todavía hasta el periodo calderonista, en la organización de grandes cumbres, como la Cumbre Climática de Cancún y otras. Pero al menos estamos dando una luz de la posibilidad del regreso de México a la arena internacional con mayor activismo por parte de los líderes fundamentales, en este caso de la presidenta, que se abandonó durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador y que nos pasaron factura, este abandono, este desprecio al multilateralismo, aunque sí hubo un gran acercamiento al CARICOM, etcétera, para tratar de generar un liderazgo regional. Pues no era del interés para México en realidad, porque quedar como líder ante estos estados, aunque no es cosa menor, pues la intención era generar un valor mucho mayor, acercándonos a aquellos socios comerciales y otros tipos de liderazgos que podían tenernos mayor impacto económicamente hablando al país. Ahora, el regreso no solamente fue a través del G7 reciente, recordemos que también la mandataria estuvo en el G20. Y esto es importante porque fue la primera salida y la primera señal de que iban a retomar la agenda internacional. Hay foros que efectivamente alguno podría pensar, ¿para qué se hace esto? Sí, pero estuvo en G20 porque se celebró en Brasil, básicamente. Fue como un compromiso, podríamos decir, personal a la presidenta. Anyway, salió, por lo menos salió.
Sí, salió, es cierto, salió. lo que habíamos visto en el pasado. Es decir, no hay un interés en atraer reuniones, en participar. De hecho, los presidentes mexicanos no han salido de América en lo que va de la administración de Trump. Ninguno ha viajado a Europa, ninguno ha viajado a Asia. Cuando hay que ir lejos, mandaban al canciller. Entonces, sí es una política exterior que no tiene una gran diferencia respecto a la de AMLO. Tienen la misma restricción económica a los embajadores, se ahorra lo más que se puede por ahí. Estaba viendo los presupuestos de asistencia consular, que al fin del sexenio de Peña era casi 1,200 millones de pesos, ahora se gasta 500 millones de pesos, no podemos hacer esa tarea fundamental para nuestros connacionales. Entonces, como decía López Obrador, la mejor política exterior es interior y todo está en ese código de cómo maximizo los recursos para construir una coalición política, mandar un mensaje de unidad hacia adentro, pero veo muy poca sofisticación hacia afuera. El canciller está prácticamente desaparecido, el embajador de México en Estados Unidos tiene un papel muy limitado, en otros foros estamos bajo el radar, hablando lo menos posible. Entonces yo no veo ese cambio, Liliana. Yo creo que Ileana, creo que hay una continuidad. Sí, bueno, yo no diría que una continuidad, porque la continuidad es permanecer adentro y no salir. Ya salió 2 veces. Para mí, el que salga, ya es algo positivo. Nunca negaré la posibilidad de que, estanque la agenda y deje de salir. Eso es algo que no sabemos. Pero te diría un poco esta decadencia en la política exterior, porque la pregunta de Beatam era si estábamos abriendo un nuevo camino de política exterior o recuperando, y yo no veo ninguna de las dos. No estamos ni abriendo una nueva posibilidad ni recuperando lo que teníamos como una política activa todavía hasta el periodo de Peña y por invitaciones a Peña. Todavía había algunos foros, pero ya con Andrés Manuel, pues tú lo has dicho bien, hay una política muy parecida a Donald Trump en cuanto al abandono de las organizaciones internacionales y ver hacia adentro. Pero un hecho revelador de esta falta que necesitamos para hablar de una recuperación de la política exterior es muy simbólica y muy realista. México en este momento tiene deudas pendientes con la ONU. Ese es un dato muy importante que el público no lo sabe. México siempre ha sido muy activo en ONU y no hemos pagado. Tenemos una deuda de $38 millones, que son como 735 millones de pesos. ¿Qué es cuánto tiempo de contribución es eso? Esto todavía desde hace unos 3 años y para acá, pero habría que ver una por una de las organizaciones organismos especializados para ver a cuánto se les debe, pero a la ONU le debemos prácticamente 735 millones de pesos. Esto se hizo básicamente en la administración de AMLO para acá. Y eso hay que subrayar que para la política exterior mexicana, la participación en las organizaciones multilaterales, específicamente las Naciones Unidas, podríamos decir, es el eje central de sobre el cual se construye la política exterior, ¿no? Entonces eso como que es aún más grave, suena más grave. Y bien, en ese contexto, a mí siempre me ha llamado la atención, especialmente en estos últimos años, el hecho de que Brasil, con Lula da Silva, en ese último tiempo, sí ha podido tener una participación en diferentes foros multilaterales, a pesar de que es un líder identificado con la izquierda, etcétera. Además, participa como invitado también en la cumbre del G7 ahora en Canadá, mientras que en México hay esa reticencia, considerando que como líderes de izquierda, pues no pueden estar en esos foros, digamos que saben un poco a neoliberalismo, ¿no? O como que les cuesta aceptar eso. O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué en Brasil se puede y en México no se puede? ¿Cuál es el tema, el problema? Bueno, yo creo que no podríamos comparar ni económicamente hablando ni uno ni otro, incluso por las propias políticas nacionalistas que han mantenido tan cerradas incluso en Brasil, donde la bancarización es impresionante a todos los segmentos, donde incluso las políticas de izquierda con Lula se han centrado en las necesidades internas más que externas, y ahorita voy a la parte externa, por ejemplo, tratando de dignificar a las comunidades pauperizadas, por ejemplo, a las favelas, ya no se les llama favela, aunque coloquialmente las conozcamos como tales, el nombre actual y legal es comunidades,
¿Por qué? Porque él mismo ha querido dignificarlas desde el reconocimiento que tienen estas para tratar de elevar el nivel de vida en Brasil. El tema que tienen de producción, de ocupación de mano de obra prácticamente al 100%, pero también sus altísimos niveles de criminalidad hacen a Brasil un país muy complejo. Sin embargo, Lula ha sido muy inteligente porque ha ocupado estos espacios del sur global, albergando foros, como tú ya bien dijiste, albergando el G20. Pronto en noviembre va a tener, me parece, la COP30, y que es tema universal, ¿no? El tema global de cambio climático, lo que le otorga espacios de una visión y un liderazgo regional muy importante, pero que también se cuela para generar un liderazgo internacional a nombre de todos los estados del sur global. Pero no podríamos tener un comparativo de las economías de uno y otro, sino en todo caso los roles que están teniendo los mandatarios de una y otra nación para visibilizar las bondades y riquezas de su propio país para atraer nuevamente inversiones. Recordemos que de acuerdo a James O'Neill, este economista que generó los acrónimos como el BRICS, allí se encuentra Brasil en primer término. Acuérdense que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y el tema de los BRICS en este año en particular, en este lustro, estos 5 años, pues particularmente es fortalecer la cooperación del sur global. Entonces hay toda una agenda en la materia donde el líder en este momento es Brasil, que se está poniendo por encima de cualquier otro estado. México no pinta en este escenario, lo hace de forma menor y, repito, tiene que ver con esta falta de conducción activa en la política exterior desde el sexenio pasado. Bueno, yo creo que con esa reflexión tuya vamos a terminar porque ya nos está llegando el tiempo para finalizar, a no ser que quieras añadir algún detalle más, Diana, para cerrar el podcast. Yo creo que lo que tú comentas está bien, es una buena señal de que la presidenta salga afuera a participar en el G7, aunque eso no significa que va a haber cambios sustanciales en la política exterior mexicana. Ojalá sepan aprovecharlo, porque ahí están los jefes de Estado, de gobierno de muchos países relevantes desde el punto de vista de la economía mexicana. Y con eso cerramos, esperando que nos escuchen, que nos pregunten y hasta la próxima semana. Hasta luego. Hola. Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. Y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.